Y con el nombre ya dice, ¿sí? Es fibroso. ¿Qué significa eso? Que no tiene la capacidad de ser elástica. ¿Se entiende? Entonces, cualquier patología que tengamos dentro del pericardio, ya sea dentro de la cavidad, ¿sí? Va a hacer que el corazón tenga dificultad en poder realizar su función. ¿Cuál era la función del corazón? Sí, bombear la sangre. Bombear la sangre a través de la sístole y la diástole. Entonces, si nosotros tenemos una estructura externa que está comprimiendo ese corazón, principalmente va a tener dificultad para relajarse, para la diástole. ¿Está bien? Y por ende, si no se relaja y no consigue llenar el corazón, ¿qué va a expulsar el corazón? Muy poca cantidad de sangre. ¿Está bien? Entonces, dentro del corazón vamos a hacer nuestro esquema que siempre hacemos, ¿sí? Aurícula, ¿sí? Y ventrículo, ¿sí? Ah, bueno. Vamos a hacer un esquema así. Ahí mejor, ¿verdad? Pero ya está un poco más grande. Aurícula. Ventrículo. Esta membrana, ¿sí? Que es el pericardio, se va a dividir en diferentes follas. ¿Está bien? Solo que estas follas tienen nuevamente su división. Nosotros tenemos algo que se llama pericardio fibroso y pericardio seroso, ¿cierto? Solo que este seroso se divide en dos nuevamente: pericardio visceral y pericardio parietal. Esa es la principal clasificación que quiero que fixen. ¿Está bien? Entonces, yo ahora estoy haciendo primero la víscera del corazón, ¿sí? Luego tengo la segunda capa, que es el pericardio parietal. Voy a hacer en tres follas distintas, colores. Y el pericardio fibroso. Cuando van a estudiar tienen que hacer de esta forma para que se les quede. ¿Está bien? Entonces, la hoja más externa, hoja significa folla, ¿está bien? La más externa es el pericardio fibroso. Esta es la hoja más externa, ¿está bien? Esta que hablamos aquí. El pericardio seroso dijimos que se divide en dos: visceral, parietal. ¿Está? Si ya me dice visceral, me está indicando que está hacia hacia la adosada a la víscera. Está pegada, está colada a la víscera. Entonces sería esta folla de aquí, la más interna. ¿Está bien? Pericardio visceral. Y si yo tengo un visceral, siempre tengo un parietal, ¿cierto? Parietal me habla más de pared, ¿sí? Entonces, el parietal sería esta folla vermelha, ¿sí? Pericardio parietal. ¿Ven? Clasificación grande en sí es pericardio fibroso y seroso. Solo que el seroso se divide en dos hojas, que son el pericardio visceral y el pericardio parietal. ¿Ya escucharon cavidad pericárdica? Donde hay un líquido adentro. ¿Cómo se llama el líquido? Pericardio. ¿Está bien? Lleva el mismo nombre. Entonces, ¿dónde se ubica la cavidad pericárdica? ¿Entre qué follas? Y eso es pregunta de examen siempre. A nivel de estas follas, ¿sí? Pericardio, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Sí. Qual consiste o hemicárdio e o endocardio? Espera, no te apures. ¿Está bien? Aquí entonces se ubica la cavidad
Peritoneal iba a decir enseguida, pero es pericárdica. Es que nosotros tenemos 3 P's, 3 cavidades. En anatomía 2 estoy viendo abdomen, entonces ahí estoy enseñando peritoneo. Entonces, una P que es cavidad pleural, ¿sí? Cavidad pericárdica en el corazón y cavidad peritoneal en el abdomen. Son 3 P's, 3 cavidades que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Sí? ¿Cuál es el valor? Muy bien, vamos a pensar. Ese líquido está entre 2 membranas, ¿cierto? El corazón está latiendo, ¿sí? Y esas membranas están por fuera. Y entonces están haciendo de esta forma. ¿Entienden? Entonces evita que haya esa fricción, ¿se entiende? Entre cada latido del corazón. Por eso es que ese líquido tiene la capacidad de lubricar. ¿Está bien? Entonces lubrica esa zona para evitar mucha fricción entre cada latido, ¿sí? Otra función que tiene es protección. ¿Está bien? Porque es una interfase de líquido que protege de lo externo. ¿Se entiende? Imagínense tener un golpe, tener varias capas en el medio líquido y un golpe recibe alguien, va a tener la capacidad de protección. ¿Se entiende? Imaginen que no tengamos esa capa y venga alguien y golpee directo. Va a ser una contusión cardíaca, una lesión cardíaca. ¿Está bien? Entonces, tiene la capacidad de reducir la fricción, lubrica, protege, ¿sí? Ayuda a nivel térmico también. O sea, tiene varias funciones. ¿Está bien? Pericardio también tiene la función de ser un medio de sostén del corazón. ¿Se acuerdan? Creo que fue una pregunta de examen eso, ¿verdad? Ese ya no va a caer. Bueno, entonces, dentro de la cavidad pericárdica tenemos líquido pericárdico. ¿Cuánto líquido es lo normal? Entre 15 a 50 ml. ¿Está bien? 15 a 50. Y me preguntan, ¿qué va a pasar si pasa de 50 ml? Se configura una patología que se llama derrame pericárdico. ¿Está bien? ¿Sí? Normalmente, ¿cuánto se mide el derrame pericárdico? ¿Cómo? ¿A cuántos ml puede llegar a derrame pericárdico? 1 a 2 litros. Sí. Y sabemos que no es extensible, ¿sí? Pero tiene una tolerancia. Y justamente el derrame pericárdico es así. Entre 50 a 100 es un derrame leve, ¿sí? Entre 100 y 200 es un derrame moderado, ¿sí? Y más de 200 ml es un derrame severo. Y eso nos da la información, un método auxiliar diagnóstico que se llama ecocardiograma, ecocardiografía. ¿Está bien? Y no se preocupen, que el ecocardio es así, imagen, parece como un ultrasonido, pero viene el informe así detallado de cuánto líquido hay, cómo está el ventrículo, aurícula, cómo está eyectando, fracción de eyección, etc. ¿Sí? Ahora, cuando hay mucho líquido, solo a modo de informar, no tienen que saber, pero cuando hay mucho líquido, se configura algo que se llama tamponamiento cardíaco. ¿Está bien? Que es una emergencia que no necesitamos hacer un estudio para diagnosticar, porque tiene una triada, ¿sí? Que en el día de mañana mucho van a preguntar para ustedes, inclusive yo voy a preguntar para mis alumnos, que es la triada de Becker. ¿Está bien? Pero eso es más para clínica. Entonces, ese líquido se acumula en una cantidad absurda, vamos a decirle, configura una patología. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿podemos vivir sin pericardio? ¿Qué opinan ustedes? A nivel general. ¿Sí o no? Sí, podemos vivir. Vivir incluye vivir normalmente. Sí, sí vería, pero desataría mucho el corazón y así podría. Pero tu respuesta es sí o no. Sí, no. Para mí es simple, sí o no. No. No.
Sí, no. ¿Por qué? Depende, uma parada cerebral, o coração continua batendo. ¿Cuánto tiempo? Ya hay que mencionar. Aí vai ficar enquanto tiver saúde. O coração continua batendo, saúde. Uma Acho voz que não, cerebral. porque é um dos sustentos do coração. Yo estoy preguntando, sin pericardio, ¿podemos vivir o no? Não. Sí se puede. ¿Eh? Bien. Todos se aplazaron. Yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿podemos vivir sin tal cosa? ¿Podemos vivir sin vesícula? Sí. ¿Podemos vivir sin hígado? No, ahí depende. Es que no. Acho que Para mí, ¿eh? Silencio. Para mí es sí o no. No se puede. ¿Podemos vivir sin páncreas? ¿Eh? No se puede. Para nada, nunca jamás en la vida. ¿Está bien? ¿Podemos vivir sin riñón? Depende, ¿verdad? ¿Eh? Depende. Porque no es solo insulina, es porque está bien. muchísimas cosas más. ¿Está bien? Y una persona que tiene diabetes, que no, su páncreas no funciona bien, ¿qué pasa? Se administra insulina de forma exógena, sintética. Sí, pero si administra insulina y no produce solo insulina, ¿qué pasa con los demás? No, lo demás sí. Solamente hay un problema a nivel de las células beta de Langerhans en los islotes que no se produce insulina, pero lo demás produce tranquilamente. Somatostatina, glucagón, polipéptido pancreático, todo se sigue produciendo. Pero hay una zona del páncreas que se llama islotes de Langerhans, donde se producen células beta, producen insulina. En el diabético tipo 1 hay una deficiencia prácticamente, o se dice ausencia, en realidad hay una deficiencia hasta llegar al punto mínimo. ¿Está bien? En el tipo 2 ya hay otro problema. Pero es de forma exógena, se puede aplicar insulina que tiene duración de una semana, tiempo prolongado, etc. Sí, se aplica en una sola ocasión y libera una semana. Sí, hay algunos que se aplican por ese tipo de insulina, el medicamento de farmacología, ¿sí? Que se puede aplicar todos los días. Mi hermana es diabética, ella tiene que aplicarse todo es antes de comer. O cuando le sube mucho, cuando baja mucho, generalmente lo descarría una de ellas y siempre que come la otra. Y eso es de liberación intermedia o corta. Sí, o sea que entonces una parte de su páncreas nomás no funciona. O sea, en realidad solamente esa zona, porque es algo, se considera autoinmune, tu propio cuerpo ataca, ¿entendés? Bueno, pero ¿por qué no fuimos en insulina? ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, y ahí va a conversar. Hay una patología que se llama pericarditis constrictiva. Itis, ¿qué significaba? Inflamación. Pericardio significa pericardio, o sea, inflamación del pericardio, y esa membrana, esta de aquí, de tanto inflamar, desinflamar, pericarditis aguda, acaba, así en simples palabras, quedando cicatrizada. ¿Entienden? Y pica como si fuera una porcelana de dura. ¿Entienden? Entonces pierde su función bondadosa, que era la de hacer el bien, ¿verdad? Que era lubricar, que era proteger, etcétera, etcétera, lo que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces se queda tan dura que hay grados, siempre hay leve, moderado, severo. En el grado severo, en el estadio final, donde ya no se puede tratar con AINES y otra medicación que se llama colchicina, ya se procede
a la pericardiectomía. ¿Qué era ectomía? ¿Eh? Retirar. Otomía, ¿qué era? Yo le dije a ustedes, ¿verdad? ¿No eran ustedes? Otomía es cortar. ¿Sí? Si yo pongo ostomía, ¿qué es? Exteriorizar, comunicar. ¿Está bien? Exteriorizar. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo voy a hacer la traqueotomía aquí, ¿qué yo tengo que hacer primero? Corte, ¿cierto? ¿Cómo se llama el corte? Traqueotomía. Otomía. Y si yo quiero, ya corté, quiero poner el tubo adentro para comunicar tráquea con el exterior. Entonces ahí se va a llamar traqueostomía. ¿Entienden? Ese es un término que mis alumnos del 10º semestre todavía no saben. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un corte del tórax, toracotomía, corte. Y si yo voy a poner el tubo de drenaje pleural, toracostomía. ¿Se entienden? ¿Ya vieron esos pacientes que tienen acá su bolsita? Que tienen peces? Es porque hubo algún motivo, ¿verdad?, donde su intestino se tuvo que cortar. ¿Entienden? Entonces, cortó aquí, suturó cabo distal y cabo proximal, se boca para afuera y se pone una sacola, una bolsa, para que sus peces puedan estar afuera. ¿Está bien? Entonces, eso se llama, depende del lugar. Si es a nivel del ilion, iliostomía. Si es a nivel del colon, colostomía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Términos básicos que ustedes después ya van a manejar cuando se les pregunte. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a retirar el pericardio, retiro el pericardio, ¿cómo se llama? Pericardiectomía. ¿Cómo se llamaba la retirada? Ectomía. ¿Sí? Otomía, cortar, ostomía, exteriorizar, ectomía, retirar. ¿Cómo se llama cuando retiramos la vesícula? Colecistectomía. Retirada del útero, histerectomía. Retirada del apéndice, apendicectomía. ¿Entienden? ¿Tiene sentido ahora? Bueno. ¿Tiene sentido? Sí. Você explicou que no pericardio, quando tem um processo inflamatório recorrente, chega um momento que precisa ficar desgastado, às vezes. Te queda duro. Certo. E no caso desses infartos, quando tem um acúmulo excessivo de líquido, o que se faz? Infarto líquido. Infarto es una cosa. Então, você acabou de falar. Quando se acumula muito líquido no pericardio. Derrame pericárdico. Derrame pericárdico. Ajá. O que se faz nesse caso? Se hace pericardiocentesis. Entendi. Ya que preguntan, ya que preguntan, yo tengo que responder. ¿Está bien? Todo lo que diga centesis, ay, falta. Centesis es el drenaje. ¿Me entienden? Se agarra una jeringa de 14, calibre 14, que es así de enorme, ¿sí? Y que es muy grueso, y a nivel del espacio subxifoideo, 1 o 2 centímetros aproximadamente debajo del hueso, aquí se apunta hacia el hombro izquierdo y ahí se entra, ¿sí? Entra ahí aspirando y ahí sale un líquido que es como el chichi, ¿entienden? El mismo color es.
Ese es el líquido pericárdico. ¿Tá? Primero obviamente hay que hacer una asepsia, una limpieza, luego un poco de lidocaína y luego se mete la jeringa, que es así de enorme. ¿Está bien? Y ahí se quita. Sí. Se quita ahí. Inclusive ese catéter que pica ahí se puede poner una llave de 3 vías, se conecta con los macrogoteros y un reservorio y ahí va llenando el líquido. O se quita la jeringa y se manda al laboratorio para estudiar, para determinar la causa. Porque puede ser neoplásica, viral, puede ser por tuberculosis, puede ser que el líquido no salga como chichi, salga como pus. Puede ser por un trauma, rompió un vaso sanguíneo, una arteria y empezó a acumular sangre ahí. Muchos motivos. ¿Está bien? ¿Ya? Fala de novo, fala de novo. Às vezes vai ser pergunta de muitas pessoas. ¿Qué? Ah, mas não é nada de fazer pergunta. Pergunta aí, pô. ¿Queréis entrar? ¿Se entendió, gente? Eso es porque me tiraron la lengua que me fui toda más. ¿Está bien? Sí. Al paciente que tiene así, ascitis, ¿saben? Ese líquido todo acumulado en la panza así gigante. Ese se llama paracentesis. Centesis. ¿Entienden? Se drena. Es como drenar. ¿Sí? Ese líquido ele fica na cavidade abdominal. Líquido libre en la cavidad peritoneal, no abdominal, peritoneal. ¿Qué pasó? Esse líquido aqui é Se adiposo ahora. Bueno. Vamos a continuar. ¿Se entendió, gente? Aquí, la primera capa que está adherida al corazón, ¿cómo se llama? Pericardio visceral. La segunda capa, parietal. Esos son parte del pericardio Seroso. y la última capa más externa, pericardio fibroso. Ese no se divide en nada. Y saben que ese pericardio parietal que está ahí debajo del fibroso se adhiere profundamente al fibroso. ¿Se entiende? O sea que yo tengo aquí al fibroso, ¿sí? Luego tengo el parietal y luego tengo el visceral. ¿Se entiende? Y este parietal se adhiere en su cara interna, esto es externo, esto es interno, al pericardio fibroso, el más externo. ¿Está bien? Bueno. E entre o parietal e o visceral está a cavidade. La cavidad pericárdica. Y dentro de la cavidad, el líquido pericárdico. todas essas camadas aí, elas estão exatamente naquela folha do slide anterior. Aquí, aquí es muy difícil determinar. Es un esquema. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver los esquemas más profundamente. Bueno, entonces el pericardio, gente, el pericardio, dijimos, es un saco fibroseroso, ¿está bien? Inextensible generalmente. Envuelve al corazón y a la raíz arterial. No solamente el corazón, los grandes vasos también. Todo lo que entra y todo lo que sale, ¿sí? Los sistemas venosos como vena cava, arteria, venas pulmonares, también tronco pulmonar. Toda esa parte está formado por dos partes, uno pericardio fibroso y el seroso. El seroso dijimos que se divide en hoja visceral y hoja parietal. Y miren aquí, esa visceral que estaba más adherida a la víscera es la que se llama epicardio, ¿sí? Ustedes van a ver que el corazón tiene así tres capas. ¿Sí? El más interno es
endocardio, ¿sí? El del medio, que es la capa muscular, es Miocardio. miocardio. Y el más externo es Epicardio. epicardio. ¿Están bien? ¿Qué sentís? Dentro. ¿Está bien? Mio, ya saben, músculo, ¿sí? Y epi generalmente es todo lo más externo. ¿Está bien? Y este epicardio corresponde a esta capa que está aquí, que es el pericardio visceral. ¿Se entiende? No entendió, Alex, ¿verdad? Su cara sí. Esse aí é de comunicar. Sí. É o mais externo. Más interno. Mira. Todo tiene solución, Alex. Ele faz o mais interno. Externo. Todo tiene solución, Alex. Vamos a hacer despacito, ¿sí? Espera. Tudo bem. Endocardio, miocardio, Meio. epicardio. Hasta ahora el epicardio es el más externo, ¿está? Solo que este epicardio es el peritoneo visceral. ¿Te acuerdas? Lo más profundo que estaba allá. Después del visceral venía el peritoneo parietal, ¿cierto? ¿Sí? Y después del parietal venía la última capa, que era el fibroso. ¿Ahora entendió? Sí. Perfecto. O sea, visceral y epicardio. Sí, visceral y epicardio sinónimos, lo mismo. ¿Está? Ahí está un esquema mucho mejor. ¿Sí? Ahí, una vez más, el más externo es el Fibroso. pericardio Fibroso. fibroso. Luego, en profundidad, le sigue Parietal. el pericardio Parietal. parietal. Miren, el parietal está en la cara interna del fibroso, porque esto es externo y esto es interno. ¿Se entiende? Entonces está adosado en la cara interna del fibroso, el parietal. ¿Sí? Después del parietal le sigue el visceral, el que se adhiere a la víscera, ¿cierto? Y ahí tenemos el pericardio. ¿Entre qué capas se ubica la cavidad pericárdica? Visceral y parietal. Entre el parietal y Visceral. el visceral. Aquí está la cavidad. ¿Está bien? Y dentro de esta cavidad se encuentra ese líquido que estábamos conversando. ¿Está bien? Líquido pericárdico. ¿Sí? Otra cosa, gente. Este pericardio parietal y el fibroso no se puede separar uno del otro. No se puede disecar. ¿Se entiende? Sí. Já que o pericárdio visceral e o epicárdio são a mesma coisa, então as veias e artérias estão banhadas por esse líquido? Voy a mostrar a qué nivel se encuentra. ¿Está? Enseguida vamos a llegar a vascularización. ¿Está bien? Pero está entre lo que sería el epi. ¿Está bien? Del epicardio. ¿Sí? Bueno, y el músculo cardíaco, claro, porque tiene que irrigar el músculo cardíaco. ¿Sí? Bueno, el pericardio fibroso, gente. ¿Ven toda esta parte de color blanquecina? Lo más externo, ¿cierto? ¿Vieron quién está figurando ahí arriba? Los grandes vasos, ¿cierto? Y luego encima de quién está posado, Diafragma. del diafragma. Esa era la pregunta del examen, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los medios de sostén del corazón? Pericardio, diafragma, grandes vasos, allá está la vena cava. Ahora ya no. Bueno, entonces el fibroso tiene un formato de cono, ¿sí? Solo que un cono más o menos invertido, porque aquí está el vértice y aquí está la base. El corazón aquí está el vértice y aquí la base. ¿Está?
tiene un formato blanquecino, ¿sí? Su base es inferior, su vértice es superior, ¿sí? Está tapizado de forma externa el pericardio fibroso, y inclusive en esta imagen no se ve, pero tiene tejido adiposo ahí en el exterior. Tejido adiposo sabemos que es como un medio también de protección y de termogénesis. ¿Está bien? Ayuda, ¿sí?, de forma térmica a mantener el corazón también caliente. ¿Está bien? No hirviendo, ahora pero caliente. Su cara interior está tapizada por la hoja parietal del pericardio seroso. ¿Ven? De este fibroso, su cara interna está tapizado por el pericardio seroso. O sea, el pericardio seroso, específicamente el parietal, no el visceral. ¿Se entendió? Lo que está mencionando aquí es esto de aquí, que esto es el fibroso, cara externa, cara interna, ¿sí? Y su cara interna está revestida por el pericardio parietal. Seroso, parietal, porque hay seroso, Visceral. visceral. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahí dijimos 4 caras, ¿sí? Esto es su vértice, ¿sí?, donde están los grandes vasos. Su base, donde está posado encima del diafragma. Tiene una cara anterior, si yo doy la vuelta ya está el esófago, la parte posterior, ¿sí? Una cara derecha y una izquierda. Una vez más, vértice está arriba, no como el corazón que tiene su vértice, su punta aquí abajo. ¿Está bien? Es como si fuera que vino así una bolsa, una sacola y envolvió así al corazón. ¿Entienden? Ahí indica vértice, base, derecho, izquierdo, anterior y posterior. ¿Está bien? Entonces, la base dijimos que estaba posando sobre el diafragma. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de ese centro tendinoso que nosotros habíamos mencionado? ¿Sí? Que tenía su foliolo anterior, ¿sí?, uno derecho, uno izquierdo. ¿Se acuerdan? Sí. Específicamente, ¿en qué foliolo está posando el corazón? El foliolo anterior. ¿Está bien? Aquí generalmente se encuentra la base de lo que sería el pericardio y está adherido. Si ustedes se fijan, allá hay fibras musculares del diafragma, se van a entrecruzar, se van a mezclar, van a misturar con el pericardio. Y ahí es donde le va a hacer como un medio de sostén. ¿Se entiende? Entonces, ¿sobre qué foliolo? Pregunta de examen sobre el foliolo anterior. ¿Está bien? Entonces, como les dije, fibras tendinosas del músculo diafragma se van a cruzar con fibras pericárdicas. ¿Está bien? Íntimamente reunidas, o sea, van a estar entremezcladas. ¿Está bien? Entonces, hay un ángulo, ¿sí?, postero derecho que está más en contacto con lo que sería la vena cava inferior. ¿Está bien? Y este es el trayecto que hace el pericardio a este nivel. Entonces, tiene más contacto con el foliolo anterior. ¿Sí? Y ustedes van a ver que hay un pequeño espacio, ¿sí?, un pequeño espacio que se encuentra detrás del corazón. Seguro en un respiratorio vamos a ver lo que sería el mediastino. ¿Nunca escucharon mediastino? Sí. El mediastino no es algo que podamos ver en sí, pero es un espacio virtual. ¿Está bien? Que se divide en uno superior e inferior, y el inferior se divide en anterior, medio y posterior. Vamos a hablar en algún momento, ¿sí? Pero todo esto es anterior, el corazón está en el mediastino medio, y esto de aquí es posterior. ¿Está bien? Y aquí, detrás del corazón, se le dice retrocárdico, espacio retrocárdico, ¿sí?, se encuentra un pequeño espacio que se llama espacio del portal, ¿sí? Este espacio está delimitado, si ustedes ven, abajo por el centro tendinoso del diafragma, atrás por el esófago y arriba por el pericardio. ¿Está bien? Si me preguntan qué se ubica a ese nivel o qué pasa, qué estructura hay en su interior, nada. ¿Está bien? Solo se menciona. Hay un tejido conjuntivo laxo, puede haber un poco de tejido graso y nada más. ¿Está bien? Pero importancia en sí de contenido no tiene. ¿Sí? Y se ubica en el mediastino posterior, porque detrás del corazón es posterior.
centro tendinoso del diafragma y atrás por el esófago. ¿Bien? En su cara anterior vamos a ver que viene desde la base aquí, desde el diafragma hasta los grandes vasos. Se va a dividir en dos mitades. Una mitad vascular, porque ahí están los grandes vasos, ¿sí? Donde empieza la raíz de esos grandes vasos, y una cara que es cardíaca. ¿Está bien? Entonces, por eso le llamamos una parte inferior que es cardíaca y una parte superior que es vascular, que está más en relación con las raíces. Y ustedes se fijan que tiene como un formato, con mucha imaginación, un formato triangular. ¿Bien? Va, como les dije, desde el diafragma, ¿sí?, hasta la raíz vascular. ¿Bien? Y ustedes se van a fijar, siempre se pregunta, ¿verdad? Generalmente es una sola folla, pero que se va doblando y acaba teniendo otro nombre. ¿Se entiende? Es decir, fíjense aquí, el más externo, ¿cómo se llamaba? Pericardio Fibroso. fibroso. El que le sigue, Parietal. Pericardio. pericardio parietal. Y el que le sigue, Visceral. pero presten atención, aquí el parietal viene aquí, sube y se dobla aquí y ya se convierte en visceral. ¿Se dieron cuenta? Sí. Luego este visceral corre aquí por la víscera misma del corazón, viene aquí, se dobla, hace una reflexión, como se dice, y se convierte en Parietal. parietal. ¿Se dieron cuenta? Es una misma folla, pero que se va doblando y adquiere otro nombre de acuerdo a dónde va a tener más contacto. Cuando tiene más contacto con el corazón de forma íntima es visceral. Cuando está más en contacto con la folla que es más externa, que es el fibroso, tiene el nombre de pericardio parietal. Y dentro de esta cavidad entre el parietal y el visceral es la cavidad pericardio. ¿Sí? Y ahí está el líquido pericardio. ¿Es aquí mejor? Eso es lo que sucede, ¿está bien? Está todo bien. Siempre tienen que verificar signos vitales, antes que nada. Bueno, y ahí, si ustedes se fijaron, aparte de esto, hay ciertos espacios, ¿sí? Un espacio que encontramos aquí es uno que se llama seno transverso, ¿sí? Porque tiene una dirección así de forma transversa, que vamos a entrar en ese tema y le voy a mostrar, ¿sí? Y hay otro seno que se llama seno oblicuo. ¿Por qué son senos? Senos dijimos que eran espacios. Y en todo espacio yo puedo meter la mano, ¿cierto? Y hay estos espacios que tiene el pericardio donde se hace un corte, se entra, se hace una pericardiotomía, corte, se entra y se hace el masaje manual, masaje cardíaco. ¿Se entiende? Eso en el caso de que esté en una cirugía abierta, ¿sí? Entonces estos senos son importantes. Aquí, por ejemplo, se puede meter el dedo y asegurar las raíces vasculares, ¿entienden? O sea, se puede asegurar los grandes vasos como aorta, venas cavas, etc. También tronco pulmonar, para que si hay, por ejemplo, que suturar el corazón, no reciba tanta sangre en ese momento, ¿sí? Se suture bien y luego se suelta y retorna el flujo sanguíneo. ¿Se entendió? Sí. Eso vamos a llegar más adelante nuevamente y voy a volver a hablar de lo mismo. En la cara posterior es convexa, ¿sí? Se extiende desde el diafragma, ¿sí?, hasta los vasos pulmonares, tanto derecho como izquierdo. ¿Está bien? Esa es su característica principal. Y tiene un sentido transversal, ¿sí?, de una raíz del pedúnculo pulmonar hasta la otra. ¿Está bien? Eso es lo que se observa en su cara posterior. Si me preguntan qué son estas estructuras de aquí, son ganglios linfáticos. ¿No encontraron todavía la morgue ganglios linfáticos? ¿No? Generalmente van o evolucionando. ¿Sí? Se quedan pequeñitos o a veces se retiran. ¿Está bien? Bueno, la cara derecha, vertical, estrecha, va desde lo que sería el diafragma, ¿sí?, hasta la vena cava superior, toda esta cara. ¿Está bien? Entonces, a través de ahí es donde se cruzan los vasos pulmonares, ¿sí?, las venas pulmonares. Y si ustedes se fijan, ahí hay un pequeño espacio. ¿Está bien? Y ahí es donde se puede introducir la mano. ¿Está bien? Y a este nivel también hay otro espacio, solo que de los senos vamos a hablar enseguida.
porque ya va a ser la próxima aula. Ya es una hora, ¿verdad? Sim. ¿Sí? Agora a chamada. Creo que vamos a llegar hasta la cara izquierda y luego terminamos. ¿Ya? La cara izquierda, entonces, va al borde izquierdo del corazón